¿cómo están todos ustedes aquí en La Voz de la Salud? Soy la doctora Roxana Trejo y estamos en el espacio de Café Conciencia. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que queremos esclarecer algunas dudas. Es en este tema de LGBT, ¿qué es la comunidad LGBT? Y para esto tenemos al doctor Jorge Saavedra. Él es un experto académico y ya lo hemos tenido en otras secciones y lo seguiremos invitando. Él actualmente es director ejecutivo del Instituto AHF de Salud Pública Global en la Universidad de Miami y embajador global en salud pública de la AIDS Healthcare Foundation. Es también presidente interino de la Junta Directiva de IAPAC, Asociación Internacional de Proveedores de Servicios de Atención en SIDA, y presidente electo de MPACT, una organización internacional que trabaja en temas de hombres gay y VIH, así como miembro de la Junta Directiva de Gay Latino, organización latinoamericana de líderes gay. Gracias, doctor, por estar aquí en su espacio. Lo vamos a adoptar para que esté más seguido con nosotros y queremos hablar con usted de un tema en relación a la comunidad LGBT. ¿Qué significan estas siglas? ¿Qué significa tener una comunidad de este tipo? ¿Cuál es el impulso que le da, por ejemplo, a los temas de salud? ¿Qué es lo que nos ayuda como sociedad y como comunidad tener este tipo de asociación? Sí, cómo no. LGBT significa L de lesbianas, G de gay, B de bisexuales. T puede ser una T o pueden ser tres T, pero realmente esa T cubre a personas transgénero, transexuales y travestis. Por eso a veces la sigla se ve como LGBT. Y la I es de intersexuales, pero abreviadamente pues nada más se usa comúnmente LGBT. Pero es lo que cubre todo ese marco, ¿no? Okay, ¿qué importancia tiene esto de la visibilidad? Es el punto de la visibilidad, no solo la bandera gay, los colores del arco iris, sino también hablar abiertamente de estos temas de las personas LGBT, y lo que brinda es visibilidad al tema, visibilidad a las personas. Durante siglos este tema se ha tratado de ocultar, sobre todo en el siglo pasado y principios de este siglo todavía el punto era no hablar del tema, porque era un tema tabú. Pero, sin embargo, con los movimientos no solo de liberación homosexual, sino de los derechos LGBT, la idea es hablar de este tema, hacerlo visible para que las personas, las familias, entiendan que prácticamente todas las familias habrá un hijo, una hija, un tío, una tía, un padre, una madre, un primo, un sobrino, que es LGBT, que cualquiera de esas definiciones puede caber en él, pero que probablemente vive oculto por temor a ser visible. Entonces, los movimientos LGBT lo que quieren es que se haga visible el tema para salir del enclaustramiento de la clandestinidad que en muchos países todavía existe sobre este tema. Afortunadamente en México ya por la Constitución está protegido, está prohibido discriminar por motivos de orientación sexual, pero una cosa es que esté prohibido y otra que realmente se haga, ¿no? Entonces, es muy importante de incrementar la visibilidad y por eso también en el mes del orgullo, el mes de junio, lo que se trata es de dar la visibilidad al tema y a las personas LGBT, incluyendo las marchas o las manifestaciones de apertura. Claro, yo creo que es un tema bien importante, como usted comenta, el poder tener visibilidad, en no estar pues detrás, ¿no? De ocultándote, sino poder expresar claramente cuál es tu preferencia sexual, que al final es eso, ¿no? Tu preferencia sexual, que no tendría por qué importarle a otras personas, ¿no? Que no tendría por qué ser un punto de observación, ni de discriminación, ni de desgregación, o sea, tendría que ser, al final somos una comunidad completa y cada quien puede tener su preferencia sexual. Y en la parte de salud, doctor, ¿cómo es que esta visibilidad en conformación de esta comunidad ha apoyado y aportado en el tema de salud? Estoy hablando de salud de cualquier tipo, salud emocional, psicológica, salud VIH y otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo es lo que ha aportado esta visibilidad? Sí, bueno, incluso antes de brincar a salud, porque esto también tiene que ver con salud.
eh, no le llamamos a nivel internacional preferencia sexual, sino orientación sexual. Preferencia es algo que se prefiere. Es decir, yo prefiero ser de este partido político, el año que entra prefiero el otro partido político, este año prefiero ser candidato, este año prefiero votar o no votar, o prefiero esta religión o prefiero la otra. No es una cuestión de preferencia, por eso a nivel internacional el término que se usa es orientación sexual e identidad de género. Identidad de género sobre todo aplica para las personas trans, travesti, transexuales, sobre todo las personas trans que se consideran a sí mismas de un género diferente a con el que fueron asignadas al momento del nacimiento. Entonces hablamos de orientación sexual y de identidad de género, no hablamos de preferencia sexual, ¿no? Porque no es algo así como que hoy prefiero esto, hoy prefiero... Sí, claro, sí, claro, es una orientación sexual. Claro. Ahora, en materia de salud, esto es muy importante. Primero, sí, entonces fue la Organización Mundial de la Salud la que quitó a la homosexualidad de la categoría de enfermedades mentales. Es decir, todavía hace algunas décadas se consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental o un trastorno de comportamiento y fue quitada de esta sección y todavía algunas personas siguen pensando que la homosexualidad se puede curar porque es una enfermedad o tiene tratamiento y es cuestión de insistirle, alguna cosa así. Y esto no, pues justamente la Organización Mundial de la Salud, la OMS, quitó esto, le quitó la parte de patología, no es una patología, no es una enfermedad que se pueda curar, que se pueda tratar y que se tenga que abordar desde el punto de vista médico. Esto es muy importante que la gente lo sepa porque todavía hay algunas personas que piensan que es una cuestión no natural, que viene aprendida y que hay que tratarla. De hecho, en muchos países, en algunos estados, incluso en la Ciudad de México, ya están prohibidos ese tipo de prácticas que antes se consideraban prácticas médicas, obviamente son las aberraciones, en quitar la homosexualidad o deshomosexualizar a una persona. Eso no se puede hacer, no se debe hacer, no está recomendado hacerlo y en muchos lados está prohibido hacerlo porque esto sí trae trastornos mentales a las personas que se sujetan o se someten a este tipo de intervenciones, por lo tanto no son recomendadas y en muchos casos están proscritas. Por otro lado, el área de la salud, por supuesto, es muy importante, sobre todo para la cuestión de hombres gays y mujeres trans que tienen un alto riesgo de contraer el VIH. Es decir, el saber sobre cómo prevenir una serie de infecciones de transmisión sexual, en especial el VIH, es sumamente importante. Y sobre todo la recomendación de hacerse la prueba. Eso es fundamental. Claro, entonces lo que estamos entendiendo es que la importancia ha sido desde la parte de quitarla como una enfermedad, porque sí, tiene usted razón, antes escuchaba que los mandaban a los jóvenes al psicólogo, ¿no? Porque el psicólogo le iba a ayudar a que dejara de ser homosexual, o en muchos lugares hasta confinarlos en algunos lugares específicos para darles tratamientos que, bueno, aterradores, ¿no? En relación a este tema, muchas veces consensuados con la misma persona u otras indicados por la familia, ¿no? Para poder, pues, como llevar a lo que ellos pensaban que era normal. Yo creo que ese tema ha sido súper importante. Que, como usted comenta, sigue existiendo países en donde esto se sigue utilizando y probablemente exista todavía ciertas comunidades hasta de un país pequeño, o sea, perdón, comunidades pequeñas en un país grande que ya está hasta legalizado o estructurado en cuestión de la ley, pero que todavía existe pues ciertas comunidades que siguen haciendo este tipo de actividad. Y en la parte de enfermedad, como usted comenta, ha dado un gran impulso para la prevención en su caso de VIH-Sida, ¿no, doctor? Y existe en México existe una institución que es Censida. ¿Qué es lo que ha aportado Censida en relación a este tema importante de transmisión o enfermedad por VIH-Sida? ¿Y cómo se trabaja o si es que trabaja Censida junto con esta comunidad de LGBT? Sí, como no, y gracias por preguntarme sobre el CENSIDA. Yo fui director general del CENSIDA durante 6 años y es un centro nacional que se llama Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA y también
otras infecciones de transmisión sexual y actualmente incluye las hepatitis virales. Este Centro Nacional de Prevención y Control del SIDA, el CENSIDA, es el que se encarga de definir las políticas con las cuales se manejan los casos de VIH-Sida, cómo se deben de prevenir, cómo se deben de tratar, las campañas nacionales para prevenir y sobre todo la compra de los medicamentos, es la que coordina la compra de los medicamentos para el SIDA. Y esto también se hace y se administran estos medicamentos a través de una red de clínicas de VIH, en especial la Clínica Condesa en el caso de la Ciudad de México, pero también una red de Capacits en todo el país, que son más de 70 Capacits en todo el país, están en todo, absolutamente todos los estados, que lo que tratan es de este tema. Sin embargo, es un área del gobierno que es muy amigable con las personas con orientación sexual diferente. De hecho, desde el CENSIDA normalmente se apoyan eh, programas para personas LGBT. Se apoya con condones, por ejemplo, para ser distribuidos durante las marchas y eventos LGBT, en los prides, en las marchas gays. Esto es algo que CENSIDA estaba muy involucrado desde un principio, desde la creación del CENSIDA, anteriormente CONACIDA, era un área de gobierno muy amigable con las personas con orientación diferente, orientación sexual diferente a la heterosexual. Por otro lado, también de mi actual organización, de AHF, aunque yo estoy a cargo del Instituto AHF de Salud Pública Global en la Universidad de Miami, en México existe AHF México, que también ofrece servicios para la comunidad LGBT, sobre todo de detección de VIH y de detección de otras infecciones de transmisión sexual, ITS, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual, eso significa ITS. Esto, pues no sé si puedo decir, pero AHF México tiene oficinas y servicios en la zona de Polanco de la Ciudad de México, en la calle Darwin número 31. Ahí la gente se puede ir libremente a hacer un examen de VIH si cree que ha tenido VIH, e incluso de otras infecciones de transmisión sexual, también se da tratamiento para infecciones de transmisión sexual ahí, o en el caso del VIH se refiere a los lugares que le correspondan para recibir tratamiento antirretroviral. Eso es lo que hace actualmente AHF México, también apoyar a varios Capacits y a varios grupos LGBTs y también que tienen trabajo en VIH-Sida. Claro, doctor, yo creo que el tema es bastante largo, extenso. Creo que todos estos esfuerzos que se han hecho tienen un gran impulso en relación a la visibilidad, en relación a la parte de salud, en relación a conformar estas organizaciones que usted comenta, que no solamente son la parte del gobierno, sino también todo esto que usted está impulsando. Para cerrar, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los retos que siguen? Porque nos queda claro que hay 7 Capacit, que tenemos que tenemos Condesa, que tenemos en Iztapalapa, pero ¿con esto es suficiente o qué es lo que tendríamos que seguir impulsando en relación a este tema, políticas públicas? ¿Cuáles son los retos a seguir, doctor Saavedra? Sí, cómo no. Yo creo que todavía en muchos estados, aunque a nivel nacional, debido a la Suprema Corte de Justicia, es la realidad que el matrimonio entre personas del mismo sexo es completamente válido y es legal. Realmente en muchos estados todavía no se legisla al respecto y en algunos estados son personas del mismo sexo que se quieren casar. Pero no solo es la parte sexual, también es el amor. Cuando personas se quieren casar, y son del mismo sexo, son una pareja del mismo sexo, en algunos estados tienen que recurrir a una demanda judicial, tienen que pagar abogados para que los jueces les permitan casarse. Eso es completamente una discriminación, pero todavía varios estados no han legislado al respecto, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ya dijo que los matrimonios entre personas del mismo sexo son legales y son válidos en todo el país. No todos los estados han legislado al respecto y por lo tanto tienen algunas trabas. Al final de cuentas, las personas que se quieren casar, que se aman y se quieren casar, ganan la demanda, pero tienen que hacer gastos que las parejas heterosexuales no tienen por qué incurrir en ese tipo de gastos adicionales para poderse amparar contra una decisión
que no está legalizada en algunos estados. Eso es algo que queda pendiente. También el acceso a la profilaxis preexposición todavía se necesita incrementar mucho en México para poder acceder a ella. Y hay otra serie de retos todavía, por ejemplo, solo en la Ciudad de México está prohibido las terapias de conversión, es decir, estas terapias para quitarle lo homosexual a los homosexuales, que no funcionan, no sirven para nada y sí provocan mucho daño a las personas que se someten a este tipo de terapias. Eso también es necesario prohibirlo a nivel nacional y quitarle la parte de patología a una condición sexual, una orientación sexual e una identidad de género que no son patología. Entonces, estos serían de los retos que hay todavía en la Ciudad de México y en todo el país, de hecho. Pues doctor, tenemos mucho que hacer todavía. Creo que el avance ha sido muy importante, pero todavía nos falta mucho que hacer y este va a ser su espacio para que usted pueda tocar estos temas. Lo vamos a seguir inventando. Si nos puede decir cuáles son sus redes sociales, por favor, doctor, para que lo puedan contactar. Y bueno, yo le agradezco muchísimo a nombre de La Voz de la Salud y el espacio de Café Conciencia. Su red, por favor. En Twitter, Jorge Saavedra MX, y en Facebook también como Jorge Saavedra. Ahí me pueden encontrar. Doctor, pues la verdad estamos muy agradecidos con usted porque esté aquí y vamos a seguirlo invitando. Son muchos temas muy interesantes que no hay que dejar pasar y por supuesto este va a ser un espacio para impulsar todo lo que usted quiere impulsar en este tema tan importante. Gracias, doctor Saavedra. Al contrario, muchísimas gracias, mucho gusto y de nuevo, las veces que sea necesario, se invitan, aquí estaré. Claro que sí, doctor. Gracias. Hasta luego.